Hola, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a dar unos minutitos en lo que se empiezan a conectar. Me da gusto estar hoy aquí con ustedes y bueno, vamos a empezar en unos minutitos más aquí platicando un poco con ustedes. Esperemos tener audiencia y hablar un poquito más de lo que es el Día Internacional de la Enfermería. Bueno, esperemos se sigan conectando. Y va a ser un placer poder estar con ustedes. Pues si les parece, vamos a ir comenzando. Me voy a presentar con ustedes. Mi nombre es Marlene Morales Castañeda. Yo soy la decano de enfermería. Les voy a contar un poquito mi trayectoria académica. Yo soy licenciada en enfermería y obstetricia. Soy licenciada en psicología. Tengo una maestría en tanatología, otra en psicoterapia transpersonal integrativa. Soy especialista en atención a pacientes con discapacidad y soy enfermera paliativista. Y hoy estamos aquí reunidas y reunides para conmemorar el Día Internacional de la Enfermería. Y es un día muy importante para todo el gremio, en general en el mundo, porque gracias a esto pues se conmemora la labor que hacemos día con día, todo el equipo de enfermería, mujeres y hombres que trabajamos arduamente en las diferentes áreas que integra la enfermería, no solamente en los hospitales, para dar atención de calidad y de calidez a todos y todas la población. Bueno, pues es muy importante tenerlos hoy aquí, me da mucho gusto estar con ustedes. Me gustaría que mandaran alguna pregunta, alguna duda, que interactuáramos aquí todos y todas para que vamos a platicar un poquito sobre el Día Internacional de la Enfermería. Y bueno, pues es bien importante también saber que en México el Día de la Enfermera se conmemora el 6 de enero. Sin embargo, así como en otros países también hay un día específico de la enfermera y el enfermero, bueno, pues hoy conmemoramos justamente el Día Internacional de la Enfermería. Y entonces me gustaría contarles un poquito a qué se debe esto del Día Internacional de la Enfermería y cómo es que surge este Día Internacional de la Enfermería. Bueno, seguramente todos y todas saben aquí que el Día Internacional de la Enfermería se celebra el 12 de mayo en honor justamente a una gran teórica en enfermería que es Florence Nightingale, o que fue Florence Nightingale. Hoy la conocemos como la fundadora de la enfermería moderna. Ella nace en 1820 y muere en 1910. Ella fue considerada, como les decía, la fundadora de la enfermería moderna. Y bueno, el Consejo Internacional de Enfermería justamente conmemora el Día Internacional de la Enfermería, tomando en cuenta la fecha de nacimiento de Florence Nightingale, ya que ella revolucionó la profesión de la enfermería al establecer principios científicos, estadísticos y organizacionales sanitarios, específicamente por su gran labor que hizo en la Guerra de Crimea. Si bien es cierto que tenemos muchas otras teóricas en enfermería, sabemos perfectamente que Florence Nightingale pues, fue la fundadora, como les decía, de la enfermería moderna, pues estableció estos criterios bien establecidos para que la enfermería comenzara a ser una profesión y dignificarla como tal. Entonces, bueno, pues estableció como las bases y las condiciones para mejorar la higiene y la atención de estas personas
que se atendían en la guerra de Crimea. Entonces, bueno, pues es muy importante justo saber que el Día Internacional de la Enfermería o de la profesión en enfermería, pues es fundamental y es básico. Para nosotros en México es muy importante el reconocimiento que se tenga de la profesión de enfermería y por ende es importante mencionar o hacernos este cuestionamiento si la enfermería es una profesión meramente vocacional. Porque bien es cierto, hemos sabido muchas veces o hemos escuchado que hay que tener vocación para ser enfermera o enfermero. Y bueno, yo creo que la vocación, si bien es importante no solo para la enfermería, sino para cualquier profesión, bueno, pues hoy sabemos que no basta con la vocación, que no es meramente la enfermería una profesión vocacional, aunque es muy importante. Sabemos que la enfermería como profesión es científica, tenemos un método científico que lo avale y tenemos un proceso enfermero que avala nuestro quehacer en la enfermería como una profesión independiente e interdependiente. Nosotros interactuamos con los diversos profesionales de la salud. Hace mucho tiempo nos desprendimos de la profesión de la medicina, es decir, no dependemos de la medicina para ejercer nuestra profesión de enfermería, sino coadyuvamos no solo con el médico, sino con todos los profesionales de la salud para formar un equipo transdisciplinar y con ello poder dar un mejor servicio a las personas que requieren de nuestra atención, de tener una atención de calidad y de calidez para la persona a la cual le vamos a brindar un servicio. Nuestra profesión pues es una profesión científica, como lo había dicho, y nosotros tenemos como varios escalafones actualmente en México. Tenemos a los auxiliares de enfermería, a las enfermeras técnicas, a las enfermeras generales, tenemos a las licenciadas en enfermería, por supuesto, a todas aquellas que hacen un posgrado con una especialidad en enfermería, tenemos a las maestras en enfermería y por supuesto a las doctorantes en enfermería, a las doctoras en enfermería y a las postdoctorantes en enfermería. Entonces, con esto que les quiero compartir, que la enfermería va evolucionando de acuerdo a todas las exigencias de la sociedad. Y entonces con ello nosotros tenemos competencias clínicas, éticas, administrativas y por supuesto de investigación. Hoy existen muchas enfermeras y enfermeros que se dedican justamente a la investigación y dentro de la profesión en enfermería eso es muy importante porque entonces no se queda en un nivel meramente técnico, sino gracias a la profesionalización de enfermería y a que nosotros podemos tener una base científica, pues aportamos muchísimo en el quehacer de la profesión de enfermería y como consecuencia también en el apoyo de los profesionales de la salud. Bueno, pues es importante saber que la profesión en enfermería o esta vocación en enfermería está infravalorada en realidad, ¿no? Porque hablar solamente como vocación tendríamos que minimizar la exigencia académica y la exigencia científica que hoy tenemos como profesión en enfermería. Y esto además es algo bien importante que lo sepamos, que decir que solamente es meramente vocacional justificaría las malas condiciones laborales, los malos salarios, las exigencias de horas excesivas, que en realidad hoy es algo de lo que tenemos que hablar y sabemos que eso existe. Existe una gran brecha entre el trabajo que se hace en los hospitales y el trabajo que se hace en la comunidad y con ello también el trabajo que ejercemos la profesión de enfermería dentro de las casas de una forma también científica. Y entonces por eso es que esto no es meramente vocacional, esto es científico. Y entonces será muy importante también preguntarnos dónde participa la profesión de enfermería en el núcleo social. Y esto es súper importante. La profesión de enfermería es tan hermosa porque implica muchas áreas de oportunidad para nosotros poder trabajar, para poder nosotros ejercer la profesión de enfermería. Por supuesto, lo que bien conoce toda la sociedad, pero que no necesariamente es el área donde nos podemos desenvolver, que es el sistema de salud. Por ejemplo, los hospitales de primero, segundo, tercer nivel, donde podemos ejercer nuestra profesión en enfermería.
Dentro de o del sistema de salud podemos ejercer dentro de urgencias, quirófano, la unidad de cuidados intensivos y, por supuesto, los cuidados paliativos. También podemos hacer prevención y promoción para la salud, como es en un primer nivel de atención, aunque esto se hace en los 3 niveles de atención, en las campañas de vacunación, en la educación sanitaria, que esto es súper importante e indispensable para nuestro país, es decir, empezar a entrarle al primer nivel de atención. Gracias a que consigamos un buen primer nivel de atención, se podrán detectar muchísimas enfermedades y con ello limitar el daño. También interactuamos, por supuesto, en las escuelas, en las comunidades, en el control de enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes y la hipertensión, y así muchas otras enfermedades crónico-degenerativas que hoy están muy en auge en nuestra población mexicana. Y entonces, si se percatan, la enfermería es muy importante. Y por supuesto, también tenemos que hablar de algo indispensable como es la interacción de la enfermería en la salud pública. Y ejemplo de ello es lo que sucedió con la pandemia COVID-19 o aquello que hacemos ante diversas pandemias o endemias que hay, como por ejemplo en el dengue, en los programas que surgen, por ejemplo, materno-infantil, donde damos apoyo y contención a las mujeres gestantes y a los recién nacidos. Asimismo, también interactuamos o estamos dentro de la gestión y la administración. En todos los niveles de atención, siempre observamos a las supervisoras, a las jefas de servicio, a las jefas de enfermería, a las directoras de enfermería, donde nosotros estamos interactuando todo el tiempo con el demás equipo de la salud y con los demás profesionales de la salud. Hay un área que por supuesto es a la que yo me dedico, que amo profundamente, y es a la docencia y a la investigación. Este es un área que probablemente no se habla mucho, pero que estamos ahí todo el tiempo, formando desde los niveles más básicos a las personas que eligen la profesión en enfermería hasta los niveles más altos, como les comentaba al inicio, como ser doctoras o postdoctorados en enfermería y tener estos puestos directivos que se llegan a tener en los hospitales o en las diferentes áreas, como también interactuar en la Organización Panamericana de la Salud o en la Organización Mundial de la Salud. Y esta labor tan importante que es en la docencia, pues tiene que ver con una formación de nuevas generaciones y estas generaciones con una mentalidad distinta, como les comentaba al inicio, no con una mentalidad solamente vocacional, sino ver más allá. La enfermería no solo recibe órdenes, la enfermería va mucho más allá que lo que se piensa en general. Recibir órdenes de otros profesionales, específicamente del área de medicina, no. Ahora interactuamos en conjunto con ellos y sabemos que nuestra formación académica a nivel licenciatura es súper importante para tener las condiciones adecuadas para poder ejercer nuestra profesión. Además de ello, es importante saber el apoyo social que nosotros también tenemos para con la comunidad, esta contención emocional, este acompañamiento en el duelo. En el Instituto Mexicano de Psico-Oncología es muy importante que tomemos en cuenta justo esto, el acompañamiento en duelo en aquellas personas que han sufrido algún tipo de pérdida, no solamente la pérdida física de un ser amado, sino muchas otras pérdidas en las cuales el profesional de la enfermería está involucrado para poder brindar esa atención y contención en todo momento, pero también en la detección de violencia familiar. Y que desafortunadamente observamos que eso es algo muy común que sucede en nuestra población en general y hoy lo vivimos constantemente en el mundo, y que la enfermería tiene que estar lo suficientemente preparada para poder brindar esa contención y apoyo y poder coadyuvar con otros profesionales de la salud, como en psicología y en psiquiatría y por supuesto en la tanatología. La enfermería también interactúa en las emergencias y desastres naturales. En todo momento estamos allí interactuando y lo vemos aquí en México, ¿no? Seremos uno de los primeros profesionales que atendamos a la respuesta de estas necesidades que tiene la población. Es esencial entonces pues que tomemos en cuenta que todo el tiempo vamos a tener que estar preparándonos
en las diferentes áreas que nos agraden, porque la enfermería justo es así, tiene muchas vertientes para que nosotros podamos actuar e interactuar con la población en las diferentes áreas o en los diferentes niveles de atención, como les mencionaba. Pero bueno, la enfermería del siglo XXI tiene muchísimos retos. ¿Cuáles son esos retos? Nos preguntan por ahí los retos de la enfermería en el siglo XXI. Bueno, pues por supuesto son muchísimos retos, ¿no? Y me atrevería a decir que los retos laborales son uno de los principales retos que tiene la profesión en enfermería. Con el actual gobierno se ha hecho mucho auge para enaltecer la profesión de enfermería y eso me parece que es un punto muy importante que hay que tomar en cuenta, pero sobre todo, más allá de enaltecerlos, es que tengamos las condiciones necesarias para poder trabajar en todos los niveles de atención, desde el primer nivel de atención, desde la comunidad, hasta el tercer nivel de atención, donde hay enfermeras y enfermeros especialistas que brindan atención de calidad y de calidez, que muchas veces se encuentran solos, como lo vimos en la pandemia COVID-19, donde había un profesional de enfermería que tenía que brindar toda la atención adecuada para esa persona que sufría. Bueno, pues ahora los retos es que tengamos condiciones justas de trabajo, incluyendo una remuneración monetaria adecuada, reducción sobre todo de la sobrecarga laboral, donde el índice enfermera-paciente disminuya, es decir, que no recibamos servicios donde tengamos 15 pacientes y haya solo una enfermera o enfermero, donde realmente podamos brindar una atención de calidad y de calidez, donde se disminuya toda esa burocracia para que nosotros podamos brindar cuidados científicos, para que la persona que tenemos a nuestro cargo salga avante, o podemos justamente brindar una atención, un acompañamiento en este proceso al final de la vida. Prevención del síndrome de burnout o el del desgaste por compasión. Sabemos hoy que las enfermeras y enfermeros tenemos un alto índice de burnout en las áreas donde nos desempeñamos, cualquiera que sea esta. Entonces realmente este es un gran reto que tenemos para poder brindar una mejor atención. Y con ello, por supuesto, es que las autoridades de las diferentes áreas donde trabajemos, pues le echen un ojito también a estas condiciones que nosotros tenemos en nuestras diferentes áreas de trabajo para que disminuyamos en todo momento el burnout. Cuando trabajamos en casa, muchas veces, pues sabemos que nos quieren contratar para 12 horas con condiciones laborales no adecuadas, y trabajar 12 horas con personas que se encuentran atendiendo a una persona con una enfermedad crónico-degenerativa o terminal, pues implica de toda nuestra atención, de todo nuestro conocimiento, de estar equilibrado en nuestras esferas, en la esfera biológica, psicológica, social y espiritual. Y bueno, pues el burnout es algo muy común, es un síndrome que se presenta en los profesionales que atendemos a otras personas. Bueno, en este caso estamos hablando de la profesión en enfermería, donde hay un desgaste excesivo por la labor que estamos haciendo cotidiana, donde esta labor impacta en nuestra salud mental y en nuestra salud física y desgasta todo aquello en cuanto a la emocionalidad para poder brindar una atención de calidad y de calidez a la otra persona que tenemos enfrente. Con ello quiero decir que el burnout está relacionado con una sobrecarga laboral que impacta en el área física y emocional para la persona que estamos atendiendo y, por supuesto, primero para nosotros, ¿no? Otro de los retos que tenemos en el área de enfermería, pues son estas cuestiones demográficas en cuanto a la atención del envejecimiento poblacional. Sabemos que en el 2030 se invertirá la pirámide poblacional y que tendremos un 30% más de adultos mayores. Y con ello, pues necesitaremos más profesionales de enfermería que estén capacitados de una forma científica para atender a los adultos mayores. Y entonces eso es un gran reto. Es importante que para nosotros en la profesión de enfermería nos percatemos que necesitamos dar una mirada hacia la gerontología, hacia la geriatría, especializarnos para la atención de esas personas que tendremos
ya en unos años más para poderles brindar una atención de calidad y de calidez, no solo en el hospital, sino también en casa. Necesitamos mucho más enfermeras comunitarias que tengan buenos sueldos, que tengan buenas condiciones de trabajo en casa para que puedan brindar un servicio adecuado. Además, uno de los retos muy importantes también que tenemos es la autonomía profesional. Tal vez ese es el mayor reto que tenemos. Esto en cuanto a la toma de decisiones clínicas, en cuanto a la prescripción de fármacos, que hoy está muy en auge, sobre todo que se presentó en este gobierno. Otro de los retos que está relacionado con la autonomía, pues es el liderazgo en los equipos de salud, que tomemos en cuenta que este liderazgo en cuanto a la profesión de salud, pues es muy importante porque las enfermeras hoy somos líderes y necesitamos entonces comenzarnos a creer que somos eso, a que tengamos estas condiciones adecuadas, idóneas para mejorar la atención que tenemos en enfermería. Y por supuesto, uno de los retos también muy importante es la equidad, reducir las brechas en cuanto a la atención rural y la atención urbana, que eso es súper importante. Y por supuesto, mejorar las políticas públicas. Esto es algo muy importante, no solamente tiene que ver, les decía hace un ratito, con una cuestión vocacional, sino es que hay que inmiscuirnos en todas las políticas públicas que existen en nuestro país. La política es parte del quehacer de todas las personas, incluyendo de los profesionales en enfermería. Esta equidad entre las brechas es súper importante, ver a las personas marginadas y poderles brindar una atención de calidad y de calidez, y sobre todo que será bien importante también tomar en cuenta pues la salud mental de los profesionales de la salud, específicamente de nosotros como gremio de enfermería, que es bien importante que seamos claro ejemplo de lo que nosotros estamos pregonando, es decir, que tengamos una salud mental adecuada para poder brindar una atención de calidad y de calidez a las personas que nos cuidan. Pero ¿cómo podemos dar esa atención si tal vez nuestra psique está quebrada, ya sea por el burnout o por condiciones específicamente de personas? Porque también antes de ser profesionales en enfermería, pues somos personas. Y entonces si se percatan, hay como muchas otras cosas muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta para poder brindar una atención de calidad y de calidez. Por ahí creo que tenemos algunas preguntas que están relacionadas. A ver, una, ¿cuál es la importancia de conmemorar este día? Pues hacer visible a la profesión de enfermería, esa es la importancia. Si bien en México tenemos, el doctor Lisiaga estableció que el 6 de enero tenía que ser el Día de la Enfermera en México como un regalo de los Reyes Magos para toda la comunidad. Y esto suena lindo y suena bien romántico, ¿no? Pero conmemorar la profesión de enfermería hace visible que existimos, que somos profesionales de enfermería, que existe una profesión que no solo ya es vocacional, que no solo tiene un nivel de asistencia, sino que tiene un nivel mucho más alto, que hoy somos doctoras en enfermería, que somos investigadoras en enfermería, que somos docentes en enfermería, que somos enfermeras clínicas, que atendemos a la comunidad, como les decía hace un ratito, en todos los niveles de atención. Y esa es la importancia de pensar en que debemos de conmemorar este día. Es bien cierto que tenemos un montón de días para conmemorar, y esto es hacer visibles que estamos ahí, que persistimos y que resistimos. Ayer leí algo bien interesante sobre la profesión de enfermería, y que hablar de la profesión de enfermería también era hablar de resistencia. Y hablar de resistencia está relacionado con todas las condiciones específicas en las que se encuentra la profesión de enfermería y en las que ha ido evolucionando, pero también que seguimos en pie de lucha. Seguimos hablando de mejores condiciones en México para seguir trabajando de una manera digna, y que creo que nos falta mucho, muchísimo para ello, ¿no? Bueno, vamos a ver si tenemos por ahí otra preguntita. ¿Qué se verá en el primer encuentro de auxiliares en enfermería? Ay, pues muy buena pregunta, porque además los queremos invitar al encuentro que vamos a tener de auxiliares de enfermería, que es el día 30 de mayo, aquí en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Y bueno, tenemos muchas ponentes, tenemos 7 u 8 ponentes, y en este encuentro lo que tú vas a ver primero es un enfoque
de la enfermería desde un enfoque científico y transpersonal, el cuidado humanizado, científico y transpersonal, cómo ha ido evolucionando a través del tiempo. Y hoy que hablamos de esto que es transpersonal, pues es este enfoque, mirar más allá de la persona, que no surge hoy, ¿saben? Que surge desde la década de los 70 más o menos, con algunas teóricas en enfermería que postularon la importancia de poder mirar al otro más allá de un proceso salud-enfermedad, sino ver qué es lo que sucedía con la persona de una manera integrativa y holística. Vamos a tener diferentes ponentes, como les comentaba, por ejemplo, una de ellas que viene a mostrarnos las diferentes vertientes de la enfermería, del trabajo que se hace en la comunidad, pero también del trabajo que se hace científicamente. Vamos a tener dos talleres muy importantes. Uno, por supuesto, es muy meramente técnico, de cómo hacer el cálculo hidroelectrolítico, el cálculo de las pérdidas en sensibles, y tenemos a una maestra que nos va a hablar sobre la estimulación neurocognitiva. Y bueno, si se percatan, eso también, por supuesto, es súper importante, ya que les comentaba hace un ratito que se invierte la pirámide poblacional en el 2030 y pues vamos a tener muchos retos, y es por esto que también el Instituto Mexicano de Psiconcología pues le apuesta justamente a una interacción entre la enfermería y la gerontología para poder dar una atención de calidad y de calidez a nuestros adultos mayores, porque en algún momento, por supuesto, lo vamos a necesitar. Y otra vez, esto no es vocacional, esto tiene que ver con una cuestión científica, con tener las bases teórico-prácticas para poder dar una atención de calidad y de calidez adecuada. Y entonces, bueno, pues el encuentro va a ser una propuesta para que podamos interactuar de una manera cálida y que puedan aprender muchísimas cosas para poder estar mano a mano y que sepan sobre todo qué es la profesión de la enfermería. Pues bueno, vamos a ver si tenemos algún otro comentario o alguna otra preguntita por ahí, sabiendo por supuesto que la profesión de enfermería y visualizar a la enfermera y al enfermero hoy es muy importante. Y bueno, también es algo indispensable saber que anteriormente solo se consideraba a las mujeres que estaban en la profesión de enfermería. Y bueno, pues hoy sabemos que tenemos grandes profesionales de enfermería, hombres, que han venido a enaltecer el quehacer de la profesión en enfermería en los diferentes niveles de atención. Tenemos grandes hombres trabajando en el primer nivel de atención, tenemos grandes hombres también trabajando en el segundo y en el tercer nivel de atención, tenemos grandes jefes, investigadores que gracias a su labor, forma de pensamiento también nos ayudan a enaltecer el quehacer de la enfermería. Y es por ello que queremos que sepan que el Instituto Mexicano de Psiconcología tiene un espacio que hoy está trabajando constantemente todos los días para formar a personas que ingresan desde este nivel básico de enfermería con una visión muy amplia, que posteriormente se formen a nivel licenciatura y por supuesto a nivel posgrado para que puedan dar una atención de calidad y de calidez. Vuelvo a repetir, aunque parece que soy muy incisiva en este punto, pero ese es el objetivo. Un cuidado humanizado, un cuidado transpersonal, un cuidado ético, un cuidado de calidad y de calidez, pero un cuidado científico, un cuidado con bases teórico-prácticas que enaltecen a la profesión de enfermería. Pues bueno, yo los quiero invitar nuevamente al congreso que vamos a tener el día 30 de mayo, que es el primer encuentro que vamos a tener de enfermería aquí en el Instituto Mexicano de Psiconcología. Espero que se puedan anotar. Vamos a estarlos esperando con muchísimo gusto a todas y a todos, no solo a los profesionales de enfermería, porque realmente esto impacta a todos los demás profesionales y no profesionales que quieran acompañarnos, para que se den cuenta pues de qué se trata esto de cuidar desde una base ética, desde una base humanística y desde una base profesional. Bueno, pues les quiero dar las gracias. Hasta pronto.